¿Qué tal? Espero que estés pasando un excelente día. Esto es Pensamiento Vivo, un podcast donde buscamos transmitirte y sobre todo compartir todo aquello que pueda mejorar tu estilo de vida mental, emocional, físico e espiritual también, ¿por qué no? Y hoy tengo a una gran y querida amiga que también he seguido su carrera y que admiro mucho, que seguimos en contacto y que además hemos por ahí compartido de alguna manera parte del camino. Y bueno, sin más, quiero presentar para que nos comente un poquito de ella, quién es, cómo llegó a todo este mundo. Desde Nueva York, Florencia Sánchez, ¿cómo estás? Hola Fer, qué gusto escucharte y ya sabes, como siempre, encantada de compartir contigo parte del camino. ¿Por qué no? Así es. Florencia, platícanos desde el inicio. Platícanos un poquito tu trayectoria, un poquito de lo que estudiaste. Yo sé que a muchos nos cuesta de repente, pues sí, decir, estudié esto, el otro, pero pues vale la pena para que sepan con quién estamos platicando y sobre todo para el tema que vamos a abordar. Entonces, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Florencia? Bueno, les cuento un poquito. Yo empecé en este caminar hace 25 años. Me es muy fácil decirte el número exacto porque me trajo a este mundo el nacimiento de mi segundo hijo. Alejandro nació con una alteración en el lóbulo derecho del cerebro y la vida me cambió totalmente. Me llevó de un mundo alópata. Ya sabes, vamos caminando por la vida pensando que hay que estudiar la prepa, la carrera, casarse, tener hijos y hacer una vida que creemos que es lo correcto e importante. Y de repente pasan cosas, hay sucesos que te hacen como frenar un poquito ese caminar y preguntarte si realmente estás yendo hacia la dirección que quieres, ¿no? Y para mí fue este nacimiento de Alejandro que me hizo como parar, ¿no? Frenar. Yo era una arquitecta emocionada, entregada a mi familia y a la carrera, y de repente todo me detiene y me dice, Flor, ¿estás segura que vas para allá? Y Alejandro me hace entrar a un mundo alternativo. Las ofertas que teníamos en el mundo convencional, en la medicina convencional y alópata, no me parecieron lo más adecuadas, no me sonaban agradables ni los resultados ni los medicamentos. Y en ese momento conocí a un médico alternativo en Guadalajara que me dijo, primero que nada, usted tiene que empezar a comer sanamente, tiene que quitar los alimentos procesados, enlatados, embutidos, azúcares, lácteos y demás, porque como yo estaba amantando a Alejandro, y empezamos a tratarlo con homeopatía, flores de Bach, Reiki, y dijo, y de pasada la mamá, ¿por qué no? La mamá necesita empezar a hacer una práctica diferente. ¿Conoces el yoga y la meditación? Y pues claro que las escuchas, ¿no? Las habías escuchado, pero Guadalajara era en ese momento para mí un mundo católico, apostólico y romano, como dice mi madre, y no había mucho más, ¿no? Y me dijo, pues empiezas a practicar, porque si tú no tienes una práctica establecida y constante, va a ser un poquito complicado el caminar. Y dije, ¿cómo? ¿Y ahora con qué se come eso, no? Y lo único que teníamos en Guadalajara era meditación trascendental y yoga kundalini. No había otra cosa. Entonces, si empezabas a practicar cosas diferentes, como en aquel momento para mí tomar cursos de Reiki, era como, híjole, estabas como fuera completamente del sistema autorizado. Pero resulta que este sistema no autorizado comenzó a funcionar, Fer. Comenzó a funcionar muy bien en la salud de mi pequeño y en mi vida personal. Y todo empezó a cambiar. Y entonces empiezan a llegar a mi mundo maestros como el que tú ya conoces muy bien, Deepak Chopra y David Simon, que tuvimos la oportunidad de, Fer y yo, compartir grandes momentos con estos dos maestros, que también transformaron nuestras vidas. Y empieza como mi hambre, ¿no? Mi búsqueda, ¿no? Empezó con el budismo, y la práctica del yoga me va llegando de una yoga a otro tipo de yoga, a otro tipo de yoga, a otros maestros, y empiezo a ver que este mundo ofrece muchísima riqueza. Uh, Tiene un potencial espectacular para no solamente desarrollar el cuerpo físico, que es lo que todo mundo queda atrapado cuando empieza a practicar yoga, sino el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, ¿no? Es del que menos ponemos atención, Fer. Todo el mundo estamos apurados por tener un físico y una salud
en este cuerpo lo mejor posible y se nos olvida que todo viene de adentro hacia afuera, que lo que sucede en el cuerpo físico es un reflejo de lo que sucede adentro de nosotros. Y bueno, ahí empezó mi caminar, querido Fer, hace 25 años, brincando de una clase a otra, de un maestro a otro. Interesantísimo, ¿no? David Simon, que también estuvimos con él en la meditación. Wayne Dyer, como no, Fer, por ahí hay unas fotos muy lindas de aquellos momentos. Y nada, al final llego con el que ahora es mi lama, que es Lama Tony Karam, después de 14 años en la práctica del budismo. Y hace 13 años con Dharma Mitra, que se presenta de una forma maravillosa. Vengo a tomar certificaciones con él y descubro qué es lo que quiero hacer. Desde la primera práctica con él, esa bondad maravillosa, esa compasión que él refleja con su vida, me dijo, pues de aquí soy. Y aquí me quedé con estos maestros que sigo ahora, que tengo la oportunidad de estar muy cerquita de ellos, porque ahora que estoy en Nueva York veo a Dharma todas las semanas. A Krishna Das, que es mi maestro de Bhakti también, tengo la oportunidad de estar con él 1 o 2 veces al año. Entonces aquí estamos, Fer, dando lo mejor que podemos, compartiendo todo lo que nos ha sanado. Y para mí, Excelente. la yoga y la meditación. Claro. Excelente, no, y déjenme, les presumo que también ha hecho triatlones, es una mujer muy deportiva, porque lo retomo de que comentabas que al un inicio, y ahí es donde me gustaría empezar ahorita, ¿no? Con lo que es la yoga. Comentabas que empieza uno como por el cuerpo, como decir, no, necesito hacer algo de ejercicio, el primer acercamiento son las asanas y la yoga, al menos a un nivel muy básico, creo que todavía se entiende como que el yoga es nada más esta parte, ¿no? De ir a hacer cierto ejercicio de estiramientos y que te puede servir para que no te atrofies. Pero a ver, vamos entrando en temas, si te parece, Flor. Platícanos un poquito qué es la yoga, así para las personas que apenas están entrando en este mundo. Y según tu experiencia, mencionabas que en Guadalajara, sí, hace muchos años, pues era el Kundalini. Me acuerdo que pues sí asustaban porque estaban como del Ku Klux Klan acá, de blancos vestidas, las, no sé, sacerdotisas, o no sé cómo les llamen, y que la energía Kundalini que va a subir por tu columna y tu energía sexual, pues decías, no, pues ahí me van a meter a una secta, ¿no? Pero obviamente, pues ya, gracias a la occidentalización de las prácticas, todo eso, bueno, ya ahorita es más accesible, creo que hasta es bueno que esté de moda en ciertas cosas. Sé que ustedes, tu hermana, tienen su estudio aquí también en Guadalajara, etcétera. Pero bueno, vamos entrando al tema. ¿Qué es la yoga? ¿Qué tipo de yoga hay? Y de ahí nos vamos desenredando a ver los beneficios y qué te llevó a elegir una u otra. También eso me interesa. Fíjate que ahorita que dices lo de los triatlones, así como para la gente que piensa que la gente que hacemos yoga no hacemos nada, ¿no? Cuando yo hacía triatlón en aquel tiempo, que fueron 12 años de mi vida, Fer, fascinada, yo entrenaba a la mitad de lo que entrenaba en el equipo. Me decían, Flor, ¿por qué no vas a venir a las 5 de la mañana a entrenar? Digo, bueno, porque yo hago la mitad. Yo entrenaba la mitad y hacía la otra mitad de yoga. Porque es un complemento a todo lo que hacemos, ¿no? El yoga yo diría que es un método, que es una herramienta que al día de hoy se ha comprobado científicamente, porque ahora ya le llaman la ciencia del yoga. Se ha comprobado que es una práctica que tiene elementos que hacen que tú muevas no solamente el cuerpo físico. Para la gente que va al gimnasio y que ve que hacemos asanas, como lo acabas de decir tú, asana significa postura estable y confortable. Que yo quisiera que fuera estable y confortable, ¿no? Cuando estamos tratando de sostener, no sé, a lo mejor un guerrero 1 o un guerrero 2, que son formas sencillas, está muy fácil sostenerlo, pero cuando estás haciendo una pincha mayurasana o un parado de manos o un parado de antebrazos, es más complicado. Pero eso no significa que haya gente que tenga más fuerza o menos fuerza para hacer yoga. Vamos empezando porque el yoga es un sistema, es un compendio de movimientos, podemos decirle así, al principio, que se llaman asanas, que hacen que tu cuerpo conecte de diferente forma con tu cuerpo energético. Es decir, que tenemos muchísimas líneas a través del cuerpo, tenemos unas cosas que se llaman nadis, que estamos, con lo que estamos todos conectados, que es lo que tú hablabas hace ratito de la energía kundalini y cómo se mueve todo eso. Pero básicamente es una serie de formas, de posturas
Hay unas escuelas de yoga que dicen que son 96, otras que dicen que son 98. Mi maestro desarrolló 908 de solamente esas para que todo el mundo pueda hacer la postura. Entonces, la primera parte es llegar a un salón de clases, donde hay práctica de yoga, te paras arriba de un tapete y te dicen, empieza, ¿no? Saludo al sol. Guerrero 1, Guerrero 2, Guerrero 3, y ciertos nombres que a lo mejor en sánscrito suenan chistoso, pero si tú practicas yoga en Nueva York o en la India o en donde sea, el nombre va a ser el mismo. Entonces, si te dicen Utkatasana, va a ser postura de la silla en cualquier parte del mundo. Por eso las personas que practicamos nos aprendemos los nombres para no tener ninguna confusión con la postura. Pero esa postura va directo al cuerpo físico. Entonces, vamos hablando de que la yoga es un compendio de herramientas que se forman de 8 líneas. Por eso se llama Ashtanga Yoga. Para no confundir mucho a la gente, no hablamos de Ashtanga Yoga como el Ashtanga que hacemos en la clase de Ashtanga, que tiene 28 posturas, ¿no? La primera serie. Ese es un estilo de yoga. Hablamos de Ashtanga como la escuela que nos presenta globalmente lo que es el yoga. Entonces, imagínense el yoga como un árbol que tiene un par de raíces. Esas dos raíces se llaman yamas y niyamas. Tenemos dos raíces que nos sostienen, que son las reglas éticas y morales para los practicantes de yoga, ¿no? Tenemos también como los mandamientos de la yoga. Y de ahí este árbol empieza a desarrollarse y tiene unas ramas. Y la primera rama de esa vertiente, conocida por todo el mundo, se llama asana, que es la forma física. Después hay otra ramita que se llama pranayama, que es la parte de la respiración. Es el movimiento de la energía a través de la respiración, ¿no? Y luego tenemos otra rayita más adelante que se llama pratyahara, que ya se empieza a medio complicar el nombre, pero te vas a la parte de la meditación, ¿no? Entonces, dhyana, la observación de los movimientos, de la respiración, así te vas siguiendo tus líneas hasta llegar a la última, que se llama samadhi, que es la iluminación. Porque el objetivo de la yoga, aunque parezca medio extraño, es la reconexión con el ser superior. Iluminación suena así como jalado de los pelos, Fer. La verdad es que cuando te dicen, vamos a practicar yoga y nos vamos a iluminar, dices, pues ¿cómo, no? Pero la primera intención del yoga es que tú te reconozcas a ti mismo como un ser completo y sepas cómo trabajar con él, Fer. Por eso lo más fácil es el asana, porque lo más fácil de controlar es el cuerpo físico. Okay. Oye, Flor, y he escuchado, de hecho, apenas escuché de una que no sé si sea una derivación y realmente sea de las bases, porque bueno, para que nos hables un poquito del alcance de los diferentes tipos de yoga y en qué se diferencian, porque está que el Hatha Yoga, y hace poco escuché uno del Chi Yoga, o el Ki Yoga, ¿no? Entonces dije, chinga, yo estudié Chinen Chikung y ahí fue cuando empecé lo del Chi y dije, bueno, pero esto viene más de los chinos, entonces luego, o sea, y ahí dije, ¿qué onda con esto, no? Entonces, ¿hay diferentes tipos de yoga o realmente son las mismas y seleccionan de todas estas posiciones algunas? ¿O cómo funciona esta subclasificación quizás occidental? Porque no sé si eso existe allá. Mira, vamos a poner un nombre para que la gente también, en caso de que quiera investigar un poquito más, sepa. Hay un nombre que fue reconocido hace muchísimo tiempo, que hizo un compendio de todo lo que... Había muchas yogas, Fer. Había yogas en muchas escuelas, vamos. Había muchas... En aquel tiempo, cuando se practicaba el yoga hace más de 3 o 4 mil años, había tipos de yoga que eran solamente para la realeza. O sea, solamente los reyes, los marajás podían practicar ese tipo de yoga porque más allá de la práctica de la asana, la yoga da poderes, dicen, ¿no? Da poderes físicos, por supuesto, pero también da poderes psíquicos. Entonces, en aquellos tiempos, los reyes tenían que estar súper bien preparados, ¿no? Los marajás, toda esa gente muy importante. Y ellos practicaban una yoga. Y luego a la gente del pueblo le daban otro tipo de yoga. Tenían que mantenerlos fuertes, ¿no? Y atentos. Entonces, dividieron la yoga. Pero hay un hombre muy conocido que escribió los Yoga Sutras de Patanjali. Si alguien quiere empezar a conocer un poquito más de esto, es un libro que tiene más de 2500 años.